Edna Jaime es directora general de México Evalúa. Cuenta con 20 años de experiencia en investigación y análisis de política pública. Sus áreas de especialización son desarrollo económico, finanzas públicas, competitividad económica, gobernabilidad y legalidad, reformas del sistema judicial, reformas del sistema político, política social, entre otros temas. Anteriormente se desarrolló como directora general del Centro de Investigación para el Desarrollo AC, CIDAC, de junio de 2002 a junio de 2007, y como investigadora asociada de dicha institución de 89 al 2002. Como directora de CIDAC coordinó la elaboración de diferentes proyectos y publicaciones y llevó a cabo actividades de difusión en medios impresos y electrónicos, de vinculación con stakeholders, policymakers y líderes de opinión, así como de participación en foros académicos nacionales e internacionales. Edna Jaime es licenciada en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con estudios y estancias de investigación en Estados Unidos. Ha participado en diversos seminarios sobre desarrollo y economía, entre ellos el Policy Forum on Using Knowledge for Development en 2004, Leadership Development Program North Carolina 2002, Sistema Financiero Estadounidense marzo de 2000 y Microcredit Summit Washington 1997. Ha sido colaboradora de los periódicos Milenio Diario y El Economista, y asimismo cuenta con diversas publicaciones sobre temas relacionados a la economía, política y desarrollo. Damos la palabra sin más a Edna Jaime. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todos y a todas. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores del evento en que me hayan invitado a participar en él, a México Evalúa, que es una institución muy joven, tiene apenas algunos meses de vida, y supongo que me han invitado, infiero que me han invitado a esta reunión por un primer ejercicio de México Evalúa generando indicadores en materia de seguridad pública. Quiero, sin embargo, antes de hablar de este ejercicio concreto, hacer algunas reflexiones acerca de la pregunta que se le plantea a esta mesa: ¿información pública para el gobierno o para el ciudadano? Vamos a pasar a la siguiente. La realidad es que estamos generando mucha información, y no solo el gobierno, también instituciones de análisis, instituciones académicas. La gran pregunta es: ¿para qué la estamos generando? ¿Para quién? ¿Es útil? ¿Es transferible, entendible, replicable? ¿Es lo mejor que podemos tener? ¿Es útil para que hagamos comparativos internacionales? ¿Y quién debe generarla? Yo creo que en el marco de las discusiones que se han dado en esta conferencia, estas preguntas son centrales, y verdaderamente celebro que se estén discutiendo y que se pongan sobre las mesas cómo medir, qué medir y para quién hacerlo. La disyuntiva de si para el gobierno o para el ciudadano me parece que es una disyuntiva falsa. La información debe generarse para los dos ámbitos, y me parece que el problema surge por la lógica de nuestro aparato público y para quién ha trabajado nuestro aparato público. Me parece que la información debe convertirse como en un vaso comunicante entre el gobierno y sus ciudadanos, y ese lenguaje a través de que se puede establecer un diálogo entre ambos ámbitos. Y me parece que ese diálogo está roto en México, que el gobierno no comunica, ni se preocupa por comunicar al ciudadano, y en ese sentido tenemos una importante crisis de credibilidad y de legitimidad. No hay este diálogo entre el gobierno y los ciudadanos. Me parece que eso es un problema que tiene un antecedente muy importante. Creo que nuestro aparato público no tiene una vocación para el servicio al ciudadano. Hay que recordar que venimos de una lógica política de control, no de participación y rendición de cuentas. Y esa lógica, ese paradigma sigue estando presente en nuestro aparato público. Si nuestro aparato público no está hecho para servir al ciudadano, tampoco estará listo y preparado para generar indicadores o para generar información al ciudadano. Me parece que que sería como pedir peras al olmo o pedir a un paradigma que no está centrado al ciudadano, ofrecerle información al ciudadano, un tema pues, de cierta incongruencia. Entonces, la oferta de información está dominada por otros criterios. Quizás satisfacer los requerimientos de Hacienda
o los requerimientos del Congreso, ahora que David ha hablado de estos indicadores de resultados que se han implantado, quizá para cumplir o para poder justificar la demanda de presupuesto, pero es un hecho que los criterios de informar al ciudadano no están todavía presentes. Esto por el lado de la oferta. Podemos pasar a la siguiente. Ahora, por el lado del ciudadano, creo que a ciencia cierta no sabemos qué significa generar información al ciudadano. Inclusive desde las instancias de análisis ciudadanas es difícil responder a la pregunta. Yo tengo tiempo trabajando en centros de análisis, en think tanks, donde evidentemente uno de nuestros objetivos era generar información al ciudadano. Y realmente trabajamos con intuiciones, no con certezas. No se ha generado todavía un modelo para poder entender qué información es la que el ciudadano demanda y qué información es la que le puede ser útil. Fuera de la manifestación de intereses de grupos de la sociedad organizada, que existen, que se multiplican, que cada vez son más militantes, no parece existir una demanda de información pública por parte de la sociedad. El Congreso, que debiera de ser el espacio donde los intereses ciudadanos están representados y donde se podría dar esta convergencia, pues tiene serios problemas de representatividad. Entonces, otra vez el ciudadano queda al margen y realmente no sabemos qué información es la que le deberíamos proveer. Hay, pues, fallas importantes en este mercado de información. Una oferta orientada por criterios que no tienen, que quedan al margen del interés del ciudadano, y por el otro lado, una demanda que todavía no está bien decantada. La pregunta es si se pueden corregir estas fallas en este mercado de información. A la siguiente, por favor. Aquí me voy a permitir pues narrar la experiencia del primer proyecto de trabajo de México Evalúa. ¿Por qué creo que es importante? Es importante porque se convocó a un grupo de expertos en el tema de seguridad pública, motivado por un observatorio ciudadano. Aquí la demanda es muy clara. El Observatorio Ciudadano quería contar con indicadores que pudieran decirle algo, comunicarle algo al ciudadano en materia de seguridad pública. En el tema de seguridad tenemos problemas enormes en materia de información. Para empezar, la estadística oficial no nos acerca al fenómeno. Sabemos que un 80% de los delitos no son denunciados, entonces la estadística oficial no refleja la dimensión de fenómeno empezando por ahí, ¿no? En segundo lugar, la información que se genera desde el ámbito público es descoordinada, no es claro para qué se genera, a qué responde. Tampoco es claro, al no haber una estrategia gubernamental clara en materia de seguridad, tampoco hay indicadores que den seguimiento en términos de objetivos y de plazos. En fin, en el tema de seguridad, la información pública es poca, descoordinada, discontinua y poco útil. En el ámbito de la seguridad pública es importante mencionar, se ha dado, la sociedad y las instituciones académicas y las de análisis son las que han generado la información. Ante la ausencia o ante la incapacidad del gobierno de generarla, han sido instancias externas las que han provisto de esta información. Entonces, en este ejercicio, lo primero que México Evalúa hizo fue convocar a expertos en la materia. Y menciono el ejercicio no porque sea un modelo, pero quizá sí un punto de encuentro entre pues, la información oficial y las demandas ciudadanas. Se convocó a este grupo de expertos, como decía, que tienen mediciones en materia de seguridad pública y se generaron una serie de indicadores. Si podemos pasar a la siguiente. ¿Qué queríamos? Promover una herramienta básica para medir y dar un seguimiento sistemático a las acciones e iniciativas en seguridad pública y ofrecer para su seguimiento al Observatorio Ciudadano de la Seguridad. La siguiente, por favor. Entonces, las particularidades del ejercicio, pues fue un primer ejercicio para integrar información existente, tanto pública como la que existe de las instituciones académicas y de los expertos de quienes les he hablado.
Fue un primer ejercicio donde expertos se reúnen y acuerdan una forma de medirlo. Y también un primer ejercicio para informar al ciudadano qué observar y cómo medir el fenómeno. Y de ahí surgió una canasta de indicadores y me voy a permitir presentarla muy brevemente. La siguiente, por favor. ¿Qué queríamos observar del fenómeno? Pues lo primero es, ¿cuál es la magnitud del fenómeno delictivo? La cifra oficial no lo ofrece, entonces tuvimos que recurrir a encuestas victimológicas que se generan en este caso por instituciones de la sociedad, ¿no? Particularmente el ICESI y el CIDE generan encuestas victimológicas y es la fuente primordial de información en materia de seguridad pública porque permite tener un panorama completo de la magnitud del fenómeno. Entonces, lo que sucede, pues simplemente, ¿cuántos delitos se cometen? La cifra oficial no lo ofrece. ¿Cuántas víctimas hay del delito? ¿Cuánto de esto no se registra en la estadística oficial? Y después de ello generó un índice nacional del delito al que pudiera la sociedad darle seguimiento para poder observar la evolución de la problemática a través del tiempo. La siguiente, por favor. Otro tema fundamental y cercano al ciudadano es lo que el ciudadano siente en torno al fenómeno delictivo. ¿Con cuánto miedo vivimos los mexicanos? ¿A qué delitos le tenemos más miedo? ¿En qué contexto sentimos este temor? Y ahí sentimos que estábamos incorporando de manera muy importante el sentir ciudadano. El tercer componente fue un componente de desempeño institucional. Como mencionaba David, es muy difícil medir el desempeño y los gobiernos tienen ciertas métricas para sus procesos, pero queríamos que en esta batería básica el ciudadano comprendiera cuáles son los indicadores más fundamentales y no puede haber un indicador más fundamental que el de impunidad. ¿Cuántos delitos quedan sin sanción? Entonces, en esta batería de indicadores de desempeño incluimos la impunidad en delitos graves, pero también incluimos indicadores que involucran al ciudadano como usuarios del sistema de seguridad, dentro de la satisfacción de víctimas ante el Ministerio Público y la satisfacción de víctimas y de usuarios con policías, ¿no? Para medir el desempeño de policías, un indicador tan absolutamente sencillo como si responden o no responden a las llamadas de emergencia. Y después, ¿cómo actúan los cuerpos policíacos cuando intervienen? Entonces, son las recomendaciones a derechos humanos respecto a los cuerpos policíacos respecto al total, ¿no? Y después algunas mediciones del sistema penitenciario, muy importantes. Y por último, agregamos cuánto nos cuesta la seguridad, cuánto cuesta en términos de lo que el gobierno invierte, el gasto público en seguridad, cuánto es lo que el ciudadano tiene también que comprometer para proveerse de condiciones muy básicas y mínimas de protección y la efectividad del gasto. Esta batería estuvo construida con dos criterios fundamentales, una que comunicara al ciudadano, como yo les había mencionado, y otra que tuviera comparativos internacionales. Pensamos que esas dos cualidades podrían hacer de esta batería algo muy atractivo al ciudadano. Ahora, como también ya les mencioné, esta batería va a ser utilizada por el Observatorio Ciudadano de la Seguridad. ¿Y por qué es importante mencionar al Observatorio Ciudadano? Porque creo que es la manera, es el intermediario, o pueden ser intermediarios, que pueden resolver esta falla en el mercado de información que yo en un momento les platiqué. Tenemos completamente caminando por pistas separadas y al parecer no convergentes la información pública y lo que el ciudadano demanda. Y lo que un observatorio o los observatorios temáticos pueden generar, en este caso seguridad, es buscar esa convergencia. Se convierte el observatorio entonces en un intermediario entre la sociedad y la autoridad. El observatorio entonces también puede dar orientación a la propia autoridad de qué información generar que sea relevante al ciudadano. En esos momentos, me parece que ese tipo de instancias pueden acercar esos dos mundos que están divorciados, que en realidad están divorciados por ahora, ¿no? ¿Qué se puede sugerir para el futuro? Bueno, creo que en la medida que existan esos intermediarios que resuelvan fallas de mercado, podemos ir acercando la información oficial
al ciudadano y podemos ir desentrañando también cuál es la información relevante al ciudadano. Pero por otro lado, creo que también puede orientar a la generación de la información pública. Regresando al tema de seguridad, en el tema de seguridad, la información pues es muy escasa. El observatorio entonces tendrá que obligar, y un observatorio con autoridad, tendrá que obligar a la autoridad a generarla y a generarla en tiempo real. Entonces, me parece que la presencia de instituciones como estas pueden servir de acicate para obligar al gobierno a generar la información que la sociedad necesita. Se me está agotando el tiempo, dejaré el resto de cuestiones pendientes para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias a Edna Jaime. Damos la palabra a Juan Ernesto Pardinas. Juan Ernesto Pardinas es director del área de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Tiene una licenciatura en Ciencia Política en la UNAM y una maestría en Economía por Sophia University en Tokio, Japón. Es doctor en Gobierno por la London School of Economics, articulista semanal en la página editorial del diario Reforma y colaborador del noticiero radiófono Atando Cabos, conducido por Denis Mecker. Gracias. Muchas gracias al CIDE y al INEGI por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Edna se me adelantó un poco en que la pregunta que impulsa esta mesa parece una falsa disyuntiva, porque la estadística oficial pues tiene que ser para el gobierno y para los ciudadanos. Y en esencia la función del gobierno es servir a los ciudadanos, por lo cual por donde uno le busque el motivo y la razón de ser de la información debe servir a las personas que nacimos, vivimos y trabajamos en este país. Voy a empezar la presentación con una hipótesis que les quiero compartir sobre la reciente reforma fiscal. ¿Por qué cada año oímos los mexicanos que necesitamos una nueva reforma fiscal? Ahora sí, ya me ganaron todas mis expectativas, porque antes era cada año, ahora es cada 2 meses, porque venía oyendo en el radio mientras venía hacia acá que México necesita una nueva reforma fiscal y según yo tuvimos una ya hace una semana. Entonces parece que ahora en febrero vamos a tener otra nueva. Y quiero presentar el problema de la reforma fiscal como un problema de información. Si ponemos la gráfica. En esta gráfica está un poquito complicada, si me tienen un poco de paciencia, se las voy platicando. La línea azul es lo presupuestado de impuestos sobre la renta, o sea, lo que Hacienda iba a esperar recaudar a principio de año, de cada uno de los años que aparecen en la gráfica. La línea roja es lo que finalmente recaudó durante el año. Y lo vemos en el eje que aparece a mi izquierda, en miles de millones de pesos. Del otro lado aparece la tasa de ISR y esa corresponde a la línea verde que va bajando. Entonces, ¿qué es lo que nos va contando esta gráfica? Bueno, lo primero, si seguimos la línea verde, es que la tasa de ISR para personas físicas y personas morales bajó de 35% que estaba en 2000 a 28% en 2008. Fue un declive gradual de impuestos sobre la renta. Esa es la primera parte de la película y de la historia que les quiero contar hoy. Fue un hecho, digamos, la reforma fiscal del gobierno de Vicente Fox decidió bajar el ISR de 35 a 28%, fue un proceso gradual. ¿Qué pasó con la recaudación? Los números que aparecen aquí son millones de pesos de 2009, ya está descontada la inflación. Pues vemos que la recaudación pasó de 400,000 millones de pesos en 2000 a 598,000 en 2008. O sea, hubo una reducción de tasa y un aumento de la recaudación. Pero ¿qué pasa entre lo que Hacienda presupuesta ganar, presupuesta obtener de ISR, lo que espera, sus expectativas y lo que realmente obtiene? En los años en los que esto sucede son los años en los que se cruza la línea roja y la línea azul. La verdad es que Hacienda cada principio de año tiene una expectativa de lo que va a recaudar,
pero entre lo que sucede en la expectativa y lo que realmente se cumple hay una brecha enorme. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema que estamos tratando? Pues que una reforma fiscal de fondo implica una reingeniería de todo nuestro sistema fiscal. ¿Qué implica esta reingeniería? Cambiar las normas de impuestos, cambiar las expectativas de recaudación y en el mediano y largo plazo, pues meter a Hacienda en un berenjenal de proyecciones fiscales que realmente no saben cómo va a venir la recaudación en función de las leyes que se aprueban. O sea, con impuestos que ya son que ya llevan muchos años trabajados, no se puede predecir exactamente en los años que aparece en la gráfica. El único año en que estuvo muy cerca fue 2004, que el presupuestado eran 432,000 millones de pesos y recaudaron 431,000 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa si este diseño fiscal de repente le haces un cambio radical y quitas el IETU y nada más, quitas el ISR y nada más dejas el IETU? Pues lo que estás exponiendo a las proyecciones es que estás metiendo al sistema fiscal mexicano en una ruta desconocida. Y precisamente hay muchas razones para explicar por qué no tenemos una reforma fiscal, pero creo que una de ellas es precisamente el tema de la información. Los datos que tiene Hacienda hacia futuro, ellos mismos no están seguros de cuál va a ser el comportamiento. Seguro también hay motivaciones fiscales, conflictos entre partidos políticos, pero desde la perspectiva de Hacienda hay una inseguridad sobre el comportamiento de su propia información. Parte del problema también que tenemos es que no ha habido ahí transparencia de parte de la Secretaría y no es de temas recientes, es de muchos años atrás, con las metodologías que utiliza la Secretaría para tener estas proyecciones. Entonces, si estas metodologías fueran públicas, si supiéramos exactamente qué criterios utiliza, qué fórmulas, cómo hace las mediciones, sería más fácil discutirlo y decir, oye, bueno, aquí tal vez esta fórmula puede mejorar, esta fórmula es correcta y simplemente lo que sucedió en el proceso económico durante ese año era impredecible, era un shock que no pudimos ver. Entonces, mientras no se transparenten estos procesos de toma de decisión, pues va a ser muy difícil saber qué tan correctas, qué tan acertadas son las fórmulas que utiliza Hacienda para predecir todas las variables que acaban determinando el comportamiento del ISR. Y justamente esto me lleva a la siguiente parte de mi presentación. No, el PowerPoint ya, ahí lo dejamos. Muchas gracias. Que es sobre el tema de la transparencia de información del gobierno al ciudadano. Hemos avanzado mucho en transparencia, eso es indudable. En 1994, por ejemplo, no teníamos ni siquiera datos suficientes para saber cuánto era el salario quincenal del presidente de la República. Ha habido avances importantes. Sin embargo, yo parto de una premisa que en información solo hemos dado el primer paso. Falta mucho por avanzar. ¿Por qué solo el primer paso? Porque la información que actualmente nos da el gobierno a través de transparencia, no me refiero a la parte de información estadística y datos, que ese es el trabajo del INEGI, que desde mi óptica personal lo hace muy bien, sino desde estos avances de transparencia que se han dado a los ciudadanos. Hemos visto que la información que nos da el gobierno es útil pues para darnos trabajo a gente que revisamos presupuestos, para dar información a lo que llaman en la esfera mediática el círculo rojo. Gente, académicos, profesionistas que están siguiendo ahí los pesos y centavos de cómo funciona el gasto público. Pero la pregunta es, ¿qué tanto la transparencia ha transformado la vida de los ciudadanos mexicanos? ¿Qué tanto los avances que hemos tenido durante los últimos 6, 7 años en términos de información que nos provee el gobierno han cambiado la vida de un mexicano en la sierra, las sierras de Chihuahua, en Chiapas? Yo creo que ahí sí todavía nos falta mucho por avanzar. ¿Qué tanto esta transparencia ha mejorado, por ejemplo, los procesos de compra de gobierno? También nos ha faltado mucho por avanzar. Hay ejemplos contundentes. El Instituto Mexicano del Seguro Social
durante la gestión de Juan Molinar, hizo un programa pues que lo ve uno a toro pasado y es de totalmente sentido común. Lo que hicieron fue simplemente difundir los precios de compra de las medicinas, precios unitarios, porque pues si de repente vemos que el IMSS se gasta 500 millones de pesos en aspirinas, pues es muy difícil calcular y aseguir qué tan útil es o no ese proceso de compra. Pero si el IMSS nos dice que cada aspirina le costó 10 centavos, pues entonces ya podemos ver qué tan bien o mal se está utilizando el dinero público. Simplemente lo que hizo el IMSS fue consolidar las compras de gobierno y establecer precios comparativos para ver cómo iba evolucionando el precio de los distintos medicamentos y sentar un precedente. Con este precedente, el IMSS se ahorró cerca del 25% de los precios de compra de medicinas. Es una idea sencilla por brillante, revolucionaria y transformadora. La pregunta es por qué ese criterio y ese parámetro no se aplica a compras de gobierno en otras instituciones, por qué las secretarías de salud a nivel estatal no aplican los mismos criterios de compra, de transparencia, simplemente utilizando información. Esta idea de Juan Molinar, curiosamente, ya se había aplicado en México durante el sexenio, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Lo hizo la Secretaría de Salud del Distrito Federal durante su gestión. Sin embargo, cambió la administración del gobierno de la Ciudad de México, cambió el gobierno y se desapareció esa práctica de que aparezcan los precios y el histórico de compra de medicinas. Entonces ya no había referentes y ya no sabemos qué tan eficiente o no es el proceso de compra de medicamentos en la Ciudad de México. Y desgraciadamente la experiencia del IMSS pues no se ha socializado a partes del sector público, como Pemex, por ejemplo. En estos días está por salir, o me parece que ya salió el dictamen del IFAI, sobre contratos asignados de Pemex a una sola empresa. Son varios miles de millones de pesos asignados sin proceso de concurso a una empresa dedicada a estudios relacionados con exploración y explotación de petróleo. ¿Por qué esos concursos no tienen el mismo nivel de publicidad, de información, de sistematización que tienen las compras del IMSS? O sea, ahí vemos como semillas de una transformación muy importante, pero desgraciadamente esa transformación no se ha socializado lo suficiente. Otro ejemplo que estoy empezando a utilizar de manera recurrente y ojalá algún día lo deje de utilizar porque quiere decir que van a cambiar mucho las cosas en el país. Hoy podemos saber el gasto específico de la oficina del presidente de la República, el gasto anual que cuesta mantener la Casa Presidencial de Los Pinos. Sabemos cuánto cuestan las Coca-Colas que se sirven ahí, los bocadillos, pero no podemos saber cuál es el presupuesto anual de la escuela primaria que está frente a Los Pinos si uno cruza por el puente peatonal de Parque Lira. En México, hoy por hoy, no hay información sobre el presupuesto anual de las escuelas públicas del país. Solicitar vía el IFAI, vía la SEP, vía las secretarías de educación de los estados, simplemente que nos digan como unidad de costo cuánto cuesta. Piensa en la escuela primaria pública, la secundaria pública que tengan más cercana a su casa, encontrar la información exacta de cuánto se gasta en nómina, cuánto se gasta en materiales, cuánto se gasta en mantenimiento de una escuela, requiere un nivel de complejidad y dedicación que todavía no logramos tener en el Instituto Mexicano de la Competitividad porque no logramos encontrar el dato. O sea, encontrar, por ejemplo, el presupuesto anual del CIDE, en el PEF nos debe tomar, pues, yo calculo como unos 5 minutos, unos 3, 4 clics. El INEGI ya tiene su ramo específico, ya nada más ve uno el anexo 1 del presupuesto de egresos de la Federación y ahí aparece el presupuesto de una institución de la magnitud del INEGI. Pero por favor no pregunten el presupuesto específico de una escuela primaria o de una escuela secundaria. Y la razón no es ni siquiera falta de voluntad, o sea, puede uno ir con el oficial mayor de la SEP, puede ir uno incluso con el secretario de Educación. Ayer tuve oportunidad de planteárselo personalmente.
Y la respuesta es que la estructura administrativa de la SEP en la situación actual no te permite desglosar de manera exacta los costos y las transferencias unitarias, o sea, el sistema contable. No es un problema de falta de voluntad, es un problema de diseño institucional. ¿Cómo cambiaría el sistema educativo si logramos involucrar a los padres y les decimos, oye, cada año la escuela, la primaria pública donde trabajan tus hijos tiene un costo de 5 millones de pesos. De esos 5 millones de pesos, el 95% se va en nómina, el 5% en materiales. Hay tantos profesores en el turno matutino para X número de materias, hay tantos profesores para el turno vespertino en tanto número de materias. Ahí creo que sería un proceso transformacional de vincular más a los padres con los costos unitarios, con los costos de proveer educación a sus hijos, si su escuela necesita más recursos, cómo gestionarlos, cómo hacer una mejor administración de los gastos. Bueno, pues ese tipo de información desafortunadamente no existe en México. Y un poco lo que tenemos que hacer es, y de lo que estamos obsesionados en el IMCO, es esto de los costos unitarios, porque es reducir las magnitudes del gasto público a cifras que son asequibles y que todos podemos entender. Si nos dicen, por ejemplo, el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2010, que acaban de aprobar, bueno, no, que están empezando a aprobar los diputados, ya aprobaron la ley de ingresos, que por cierto va a ser el presupuesto más grande en la historia de las finanzas públicas del país, aún que estamos en un proceso de crisis fiscal. Este presupuesto son 3 millones de millones de pesos. Son una serie de ceros que ni siquiera yo puedo visualizar y no me los imagino. Pero si decimos que ese presupuesto equivale más o menos en cifras gruesas a 30,000 pesos por cada habitante de este país, bueno, pues 30,000 pesos per cápita sí es una cifra que nos podemos imaginar. Entonces, los costos unitarios, los aterrizados, nos pueden ser una manera muy útil para comunicar costos, para involucrar a la sociedad en el proceso del gasto público. Por ejemplo, a nivel municipal, si nos dicen que pavimentar una calle cuesta 10 millones de pesos, pues para las personas que no tenemos mayor conocimiento sobre ingeniería, pues puede ser mucho o poco, pero si te dicen que un metro cuadrado de asfalto vale lo mismo que un metro cuadrado de un departamento en Santa Fe, dices, híjole, pues tal vez aquí hay algo que no se está haciendo de una manera correcta. Y esas son las áreas de oportunidad, las áreas donde la transparencia tiene que avanzar mucho, justamente para que este cúmulo de información que actualmente ofrece el Estado mexicano se vuelva más relevante y útil para los mexicanos y sobre todo para cerrar una de las brechas más preocupantes de la vida del México actual, que es esa brecha entre el ciudadano y el contribuyente y las instituciones públicas y de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Ahora damos la palabra a Flavio Lazos. Es economista con estudios de posgrado en Antropología Social y Políticas Públicas, actualmente director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Tiene una amplia experiencia en temas de desarrollo local, descentralización, transparencia y rendición de cuentas. Forma parte de diversos comités técnicos en temas de política pública y ha realizado consultorías para el Programa de Naciones Unidas, para el Desarrollo, el PNUD, y para el Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y gracias por su atención. Pues como mis colegas, comparto en que la pregunta estadística oficial para el gobierno, para los ciudadanos, tenía algo de trampa y al mismo tiempo me parecía de obvia resolución, pues debía ser para los ciudadanos. Sin embargo, cuando vemos que mucha de la información no está ni en lenguaje ni en el diseño concebida para los ciudadanos, nos obliga a pensar qué ha pasado, que hay una fuerte división entre gobernados y gobierno. Y en ese sentido quiero orientar mi breve charla en dos sentidos. Uno, sobre la forma en la que se genera y se comunica la información, y luego sobre el fondo, sobre los contenidos. Sobre la forma, me parece que la mayor parte de los gobiernos
o quienes generan información no tienen muy claro para qué sirvo, a qué destinatarios sirvo y cómo comunico aquello que hago para que me entiendan. Y en ese sentido me llamó la atención, buscando información sobre este tema, algo que generó la Oficina para la Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud de los Estados Unidos, que generó lineamientos basados en investigaciones para escribir y diseñar contenidos efectivos en Internet, orientados a la prevención. Los lineamientos, y cito, están basados en 3 principios subyacentes. La información sobre salud debe ser 1, fácil de localizar, de navegar a través de ella y de usar. 2, debe mejorar su comprensión para crear conocimiento y facilitar la toma de decisiones saludables. Y 3, la información sobre prevención debe ser relevante, motivadora y útil para generar un cambio de comportamiento. Es decir, estos lineamientos están dirigidos para que todos los profesionistas públicos de la salud puedan comunicar efectivamente a través de sus páginas de Internet, y se incorpora fuertemente el criterio de usabilidad, que todavía no lo tenemos bien incorporado al castellano, ¿no? En este sentido, cabe recordar algunos esfuerzos que ha hecho el gobierno mexicano en una tendencia internacional de lo que se llama lenguaje claro o lenguaje ciudadano, ¿no? Textualmente, es usar un lenguaje simple y claro, es un lenguaje simple, claro y directo que permite a los lectores concentrarse en el mensaje que se quiere transmitir y comprenderlo de manera fácil y rápida. Es la expresión simple, clara y directa de la información que los ciudadanos y los servidores públicos necesitan conocer. Esto está tomado del manual que generó la Secretaría de la Función Pública, hoy en peligro de extinción, en vías de extinción más bien. Bueno, el lenguaje claro, o esta idea de lenguaje ciudadano, es una tendencia que ha ocupado una tendencia en varios países de Europa, de Asia, incluso de América Latina, que busca hacer entendible y procesable la información por el ciudadano común. Me parece que ahí, especialmente el INEGI, tiene el reto de tomarle la palabra y poner el ejemplo. Incluso este tema ya aparece en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Para ir al fondo, les decía que esto es sobre la forma de la información. Sobre el fondo, los contenidos de la información, me gustaría citar a Albert Einstein, que en algún momento dijo: no todo lo que cuenta puede ser contado, ni todo lo que puede ser contado cuenta. Y esto viene lo traigo desde una perspectiva ciudadana, porque uno de los documentos base de este seminario fue el informe, el reporte de la Comisión Stiglitz, Sen y Fitus, que encargó el gobierno francés para refrescar, digamos, la medición del bienestar y de la dinámica económica. Y la verdad es que al leer sus principios, pues no puedo sino identificarme plenamente con esta perspectiva que plantea radicalmente reorientar la medición de los factores, digamos, de la vida cotidiana, enfatizando 2 grandes nuevos. Bueno, yo ahorita voy a hacer un punteo de ellos, pero básicamente es incorporar la dimensión cultural y ambiental y hacer el énfasis en el ciudadano y no en la agregación de las cuentas, ¿no? Entonces, bueno, comparto plenamente que hay que hacer énfasis en los resultados producidos más que en los insumos, que hay que valorar los cambios en la calidad de vida y no solo en la cantidad. Priorizar el bienestar de la gente y no la producción económica. Considerar la actividad de mercado más los factores del bienestar y todo aquello que genera sustentabilidad. Captar la amplia diversidad de formas de bienestar de acuerdo con los patrones y estilos de vida de las sociedades. Priorizar el consumo más que la producción. Y aquí también
recuerdo una frase de Marx que dice que la compraventa es el salto mortal de la mercancía. De poco sirve producir muy bien si a la hora de que la gente trata de acercarse a esos bienes y servicios no puede hacerlo. Entonces, aquí lo que planteó esta comisión es subrayar la importancia también de la perspectiva de los hogares, de la unidad de la vida ciudadana. Sugirió considerar el ingreso y el consumo junto con la riqueza y priorizar el estudio y medición de la distribución del ingreso, consumo y riqueza. Llega a la conclusión de que los consumos no bastan para tomar los promedios aritméticos no bastan para tomar buenas decisiones de política pública, porque se está perdiendo de vista qué pasa en buena parte de los extremos, y que las sociedades no funcionan necesariamente sobre lo que llamamos los individuos típicos, sino sobre cada vez es más marcada la segmentación de la vida en todos los países. Y en este sentido, considerar las desigualdades, las inequidades, como un factor determinante para la generación de la información. Ampliar las medidas de las actividades fuera del mercado, por ejemplo, el descanso. Como ustedes saben, bueno, esto se circunscribe en una serie de revisiones que está haciendo la OCDE, y cada vez consideran más el tiempo libre y el no trabajo como una forma de bienestar. Y en ese sentido, la mayor parte de las formas tradicionales de medición del bienestar no lo captaban. Considerar el bienestar en un sentido integral y multidimensional, que considera primero estándares de vida material, ingreso, consumo, riqueza, que es más o menos lo tradicional, pero también la salud, educación, actividades personales, incluido el trabajo, la voz política y la gobernanza, las conexiones y relaciones sociales, el medio ambiente, tanto las condiciones presentes y futuras, como la inseguridad, tanto económica y física. Y eso que no viven en México, quienes plantearon el tema, ¿no? Bueno, también sugieren que los nuevos sistemas estadísticos consideren fuertemente la medición de desigualdades en múltiples dimensiones y campos, por género, por grupos socioeconómicos, por edad, y dan especial atención a fenómenos sociales recientes como la migración, que son también multidimensionales, ¿no? Y cómo medir y captar integralmente este fenómeno. Incorporar los factores que determinan la calidad de vida en el diseño de políticas públicas, considerando su diversidad cultural. Los nuevos sistemas estadísticos deben permitir la construcción de diferentes índices de fácil interpretación y, por último, incluir la formación de factores objetivos y subjetivos que determinan el bienestar de la gente. Los factores culturales como el gozo, la preocupación, la satisfacción y todo aquello que genera conocimiento. Por último, el uso de tableros de indicadores que den cuenta de los diversos inventarios de factores de bienestar, comportamiento económico y sustentabilidad. El seguimiento de estos indicadores sobre inventarios físicos adecuados debe alertar sobre la proximidad de daños ambientales y las políticas públicas que le competen. Bueno, hasta aquí las 12 recomendaciones que hace esta comisión, formada por 2 premios Nobel, y que el gobierno francés plantea hacer suyos para reestructurar su sistema nacional de estadísticas. Me parece, para cerrar, que si la reflexión que hice al principio, el lenguaje debe estar, el lenguaje de la estadística debe estar orientada a esto que llamamos ahora lenguaje ciudadano, lenguaje claro, y si retomamos estas recomendaciones que hace la comisión Stiglitz, Sen, Fitoussi, me parece que el reto es ahora generar procesos seguramente de largo plazo para que la ciudadanía esté preparada para recibir, procesar e interactuar con la información. Dicho sea esto, en un país donde, aunque el nivel formal de educación es arriba del 6º grado,
el índice de realmente, de lo que llama la UNESCO, el analfabetismo funcional, es decir, la capacidad de relacionar cotidianamente la información para que sea útil en la vida de la gente para resolver problemas, es mucho más bajo. Y en ese sentido, el reto que tenemos es bastante grande, no solo el gobierno, sino también hacernos cargo del reto que tenemos como generación para lograr eso que han planteado mis compañeros, de una difícil relación o una poco constructiva relación entre gobierno y ciudadanía, y me parece que ese es uno de los retos que tenemos como país. Muchas gracias. Muchas gracias, agradezco a los panelistas y damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. A ver, por acá atrás. Gracias, buenos días. Son dos preguntas para el panel. Desde ayer parecería ser que la información que se genera en organismos como el INEGI o en gobiernos, el sector privado está desdibujado. Es decir, no hay un link entre la información que se genera y se involucra al sector privado. En su experiencia, o qué debería pasar para que se haga esta colaboración entre sector público y sector privado, para que me parece que en los modelos de desarrollo de algunos países esa es la clave para la colaboración para generar riqueza. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, parece ser también que el modelo para involucrar al ciudadano primero es genera la información y después de que se genera la información vemos cómo involucramos a los ciudadanos para que accedan a esa información. ¿Les parece que es el modelo correcto o que debería haber en paralelo una educación en nuestros jóvenes, en nuestros niños, de preguntar, saber cómo, por ejemplo, por medio del IFAI, cuestionar al gobierno, es decir, generar los hábitos en la ciudadanía para que se vaya generando una conciencia de petición de información tanto al gobierno como al sector privado? Gracias. Aquí hay otra pregunta por adelante. Gracias. ¿Escucha? Sí. Bueno, un comentario acerca de la dicotomía que se plantea en la convocatoria, de si es información para el gobierno, para la población, para los ciudadanos. La planteamos así no porque realmente dudemos a quién debemos informar o a quién se debe informar, ¿no? Realmente ha sido la intención de una provocación. Y creo que, a juzgar por los resultados de las excelentes presentaciones que hemos tenido esta mañana, ha sido exitoso el planteamiento. Una pregunta para todos los que han intervenido a lo largo de la mañana es, vamos, partiendo de que estadística, comentábamos ayer, es algo que por su raíz etimológica se refiere a una cuestión de Estado, ¿no? Originalmente la información estadística respondía a las necesidades de los gobernantes para mantenerse en el poder, ¿no? Conforme vamos avanzando hacia una sociedad democrática, el objetivo pues va siendo distinto y responde o debe responder más bien a las necesidades de la sociedad, del ciudadano común y corriente, el de a pie, el de la calle, de carne y hueso, hombres, mujeres, niños, en fin. Y entonces, si bien en principio entendemos que ellos deben ser el objeto de nuestro trabajo de generación de información estadística o de rendición de cuentas, en el proceso creo que seguimos todavía generando información en un formato y en un lenguaje que pues no le resultan significativos a la gente de a pie, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué consideran ustedes que debemos hacer como sociedad, generadora de información estadística, de rendición de cuentas y de otros tipos, para que esa información que estamos generando realmente tenga un impacto en la vida de la gente de a pie y que todo lo que invertimos en la generación de información no solamente sea útil para quienes toman decisiones, ¿verdad?, de política pública, sino también para quienes toman decisiones privadas en relación con su vida privada o con las cuestiones públicas? Gracias. Por atrás hay otra pregunta. Sí. Bueno, la cuestión es la siguiente: ¿cuáles serían las modalidades para
poder recabar la información necesaria para generar o construir nuevos indicadores, aparte de las encuestas, de las entrevistas, etcétera. ¿Cuáles serían esas nuevas modalidades? Y la segunda cuestión es de qué forma involucrar al ciudadano para que sea un participante activo en esta construcción. Esas serían las preguntas. Y ya como comentario, el día de ayer me parece que empezó un taller nacional organizado por Coneval e Indesol, justamente orientado para que participen las organizaciones de la sociedad civil en las cuestiones de la medición de la pobreza y evaluación de políticas sociales, y en ese sentido poder involucrar a la ciudadanía. Entonces me gustaría algunos comentarios de los ponentes al respecto. Aquí tomemos estas dos preguntas más, por favor, y luego damos paso a los comentarios. Gracias. Comentaba el primer expositor hoy en la mañana sobre las dificultades que se tienen para generar indicadores de información que realmente sean útiles, ¿no? Las dificultades iban desde el costo que tiene el sistema de información para mantener estos indicadores, igual la cuestión educativa, ¿no?, que tenemos tanto en nuestro país como las empresas para generar indicadores que realmente digan cosas útiles, no cosas que simplemente nos lleven a ponernos una palomita, ¿no?, como organizaciones de que estamos haciendo las cosas bien. Y esto derivó pues ya en lo que expuso el panel, ¿no?, de que actualmente pues no contamos con información que sea realmente fidedigna y útil, ¿no?, para la toma de decisiones y ver cuál es el tránsito que está llevando el gobierno hacia lo que creemos debe ser una dirección correcta. La pregunta en sí es, ¿qué sugeriría el panel, así puntualmente entonces, pero a una organización, ¿no?, qué es lo que sugeriría para llegar realmente a tener indicadores que sean de utilidad? En este punto tal vez pues sea muy complicado, ya se comentó, pues a todo el gobierno en su conjunto, ¿no?, dar un giro de 360 grados, de 180 grados por así decirlo, ¿no?, de ir en otra dirección y tener este cambio de mentalidad. Pero ¿qué sugeriría el panel a una organización? ¿Qué se podría hacer, ¿no?, en forma práctica para tener información que realmente sea de utilidad para la sociedad? Gracias. Por supuesto que en este lugar estamos en la pirámide en la parte superior, pero una de las personas los del auditorio comenta qué hacer qué se tendrá que trabajar en los niños, en la primaria, o dónde tenemos que incidir. Yo creo que todo lo que se está haciendo en los altos niveles, pues están en esa búsqueda por esa comunicación. Pero yo creo que la educación tenemos que bajarnos, como él preguntaba, ¿dónde se debe de incidir? Se debe de incidir en la educación en los primeros años, desde casa y después en la educación formal. Es en buscar la manera de encontrar, cómo educar, qué es la armonía y el equilibrio y cuáles son los extremos. En la medida y cuál es el centro, cuál es el rango de la armonía y del equilibrio y cuáles son los extremos. Y así en un momento dado, porque nos han educado o hemos educado siempre hacia el materialismo, hacia el consumismo, y ahora yo escucho aquí acerca del bienestar subjetivo y también ahorita de lo que acaba de mencionar el último ponente. ¿Cómo? Entonces, de ahí yo creo que surge también todo lo que está sucediendo en nosotros. ¿Cómo? Tenemos que educar, regresar un poco más allá abajo, estar en la base de la pirámide, y es buscar que las cosas en la educación deben de cambiar desde buscar la armonía y el equilibrio, porque si no, seguiremos asistiendo a estos grandes eventos, seguiremos asistiendo a muchos cursos de calidad y las cosas siguen igual. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Demos la palabra, por favor, al panel. Bueno, una de las preguntas que se plantearon fue cómo acercar a los dos mundos. A mí me parece que no es una tarea fácil, porque como yo comenté en un inicio,
pues todo nuestro aparato público no está hecho para servir al ciudadano, no estuvo hecho, no se concibió para servir al ciudadano, ¿no? Y por otro lado, tenemos una ciudadanía que tampoco es demandante y exigente. Venimos de una tradición de control político.